Que vamos a revisar entonces el asunto este que había quedado pendiente sobre el tema este de la piel y de la mama. Bien, yo creo que pues la ventaja de esto es que con la piel podemos ir relativamente rápido porque ya se ha hablado bastante del epitelio de la piel hasta el momento, se ha hablado bastante de sus generalidades, sin querer queriendo a lo largo del curso y bueno, en ese sentido pues podemos ir viendo esta cosa pues relativamente rápido. Tenemos que la piel, pues, si tú la agarras, y es una bola de piel colectivamente, eso será el órgano más grande del cuerpo, es súper grande. Sabes que la piel tiene una epidermis, que es el ectodermo, y la dermis, que es mesenquimal, va a venir del mesodermo. Recuerda que hablábamos de unos clavos epidérmicos o unos reterriges, esos son los que embonan con las papilas dérmicas y tienen esa disposición en zigzag para darle agarre y resistencia a la piel frente a la fricción. Vamos a hablar hoy de otras estructuras que sí nos hemos mencionado, que son los anexos, los pelos, glándulas sebáceas, etcétera. Y también conocimos en la clase del tejido adiposo, que el tejido subcutáneo es, pues, grasita. Bien, la piel tiene muchas funciones, ya hemos visto algunas, por ejemplo, es una barrera epitelial, contiene melanina, que eso, pues, protege contra la radiación ultravioleta, evita la pérdida de agua, tiene un montón de sensores que vamos a ver más adelante, eh, regula la temperatura, entre muchas otras funciones variables. Entonces, esta es la piel que nosotros ya conocemos bastante bien hasta este momento del curso. Aquí se ve clarito, o sea, recuerda, esto no es una cosa de memoria, esto es una cosa que tú lo ves, es el epitelio de la piel. Epitelio escamoso estratificado queratinizante. Entonces, aquí encontramos los queratinocitos y vamos a ver otras células que se han mencionado, quizás usted conoce, quizás no, que son los melanocitos, las células de Langerhans, y también vamos a ver a las células de Merkel ahorita más adelante. Bien, esta que está aquí a la derecha, lógicamente es una piel gruesa. Ya tú ves la prominencia del estrato córneo, propia de las palmas y las plantas de los pies. Y tienes acá arriba este conducto que parece como un sacacorcho. Bueno, eso es lo que nosotros le llamamos el acrosiringio, que eso es lo que forma parte del ducto este de las glándulas sudoríparas, que son más prominentes hacia las pieles gruesas. Recuerda también que dentro del epitelio no hay vasos, ¿ok? No hay vasos. Por eso es que un carcinoma in situ es de un grado histológico mucho menor que un invasor, porque acá arriba no va a ser metástasis, porque acá arriba no hay vasos. Por acá abajo en la dermis sí vamos a encontrar todo ese tipo de estructuras vasculares, nerviosas, etcétera. Entonces recordemos que nuestra piel delgada y la piel gruesa pues son bastante distintas. La piel gruesa que tiene tan la palma y las plantas de los pies tiene un estrato córneo bien denso, bien prominente, y aquí encontramos una capa extra que es el estrato lúcido, que él sirve como una especie de andamiaje para soportar todo ese montón de queratina que es bien prominente. Fuera de eso, pues los estratos se comparten. Está el estrato granular, el estrato espinoso y la capa o el estrato basal. Entonces, pues, es importante que tú estés bien familiarizado con las capas de la epidermis, que pues solamente la voy a mencionar porque asumo que usted pues ya la conoce de las clases anteriores. Y si no las conoce, pues estúdialas, por Dios, hace ese favor. Bien, nuevamente acá, esta es otra piel gruesa. Recuerda que de eh, abajo hacia arriba está el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granular. Aquí no se ve también, pero debe haber un estrato lúcido porque esto es piel gruesa. Y la prominencia mucho más denso, esta capa de de queratina, que es el estrato córneo. Y aquí ves el sacacorchos ese es el famoso acrosiringio, que si el corte fuera perfecto, conectara con este ducto ecrino, que finalmente va a conectar con las unidades secretoras de las glándulas sudoríparas. Ok, ya eso tú lo sabes. Bien, el estrato basal es el que va a estar acá abajo hacia la membrana basal y está constituida por unas células que son mucho núcleo, poco citoplasma, por eso es que se ven basofílicas. Son las células basales. Entonces, las basales están unidas por hemidesmosomas a la lámina basal y tienen desmosomas que los unen con sus hermanitos queratinocitos. Entonces,
Hacia el estrato basal es que nosotros encontramos las mitosis, porque esas células basales hacen mitosis y poco a poco van reemplazando las células de arriba. Porque que la piel es un epitelio que se la pasa en constante contacto con un montón de eventos adversos del ambiente. Por lo tanto, la piel, así como tú un suéter no lo puedes usar todos los días, úsalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 100 días, entre otras cosas, eventualmente se va a desgastar, entre otras cosas. Lo mismo ocurre acá con la piel, ¿ok? Tu epidermis, con el uso y el abuso, tus células van muriendo, se van desgastándose y hay que recambiarlas. Y las recambiamos gracias a la presencia de las células del estrato basal. Luego es el estrato espinoso, que es el más prominente. Recuerda que las células se ven bien rosadas porque son células con abundante citoplasma que está lleno de proteínas para sintetizar esa eventual queratina. ¿Okay? Están son rosados porque tienen bastante citoplasma. Eso las diferenciaría de las células basales desde el punto de vista citológico. Ves aquí que el citoplasma es bien abundante, ¿ok? Eso está lleno de todos esos uniones intercelulares que nosotros conocimos en su momento. Esto tiene bucoqueratina, que son con los dermosomas, y garantiza que las células epiteliales, o sea, los queratinocitos, se mantengan firmemente adheridos unos entre sí. Aquí ves este fenómeno de espinitas. Eso es lo que recibe o sea, eso es lo que hace que este estrato reciba ese nombre de estrato espinoso. Esas espinitas representan a las uniones intercelulares, sobre todo los desmosomas. Aquí se ve con más detalle en esta ultraestructura. Esto acá será un queratinocito y ves son como unos pliegues que unen célula con célula. Eso representa a las uniones intercelulares, llámese los desmosomas. Y aquí en una Sheye, con pues un aumento digital, ves las espinitas esas. Bueno, esos desmosomas son lo que le ayudan a este estrato de la piel, de este epidermis, a recibir ese término de estrato espinoso. ¿Ok? De ahí viene el nombre ese de estrato espinoso. Gracias a ese montón de desmosomas, tonofibrillas, queratina, etcétera, la piel es bien resistente al estrés físico, a la abrasión, a la fricción, gracias a la unión que existe fuerte entre queratinocito y queratinocito. Bien, la piel también puede sufrir mucho desgaste, ¿no? Por ejemplo, cuando tú andas sin zapatos, andas descalzo, se separan las capas de la piel, sobre todo la parte del estrato córneo, y ahí se llena eso de fluido, y eventualmente el estrato córneo que vuelve y crece se endurece más. Eso es lo que yo le llamo un callo. Un callo no es más que simplemente sitios donde el estrato córneo es más prominente, o sea, hay más queratina, porque esos sitios pues reciben mucha más fricción. Bien, esto que está acá es el tumor más común, el tumor maligno más común estadísticamente de todos. Se llama carcinoma vasocelular y está constituido por una proliferación de células basales, lógicamente neoplásicas, que se extienden e invaden bien profundo a la dermis. Son células basales, pues porque se ve morado eso, ¿ok? Es un carcinoma donde las células tienen un aumento de la relación núcleo-citoplasma. Si esto fuera un carcinoma escamoso, las células escamosas son lo contrario, tienen más citoplasma en comparación con el núcleo. Bien, todos los tumores vasocelulares, escamosos y los propios melanomas que vamos a ver más adelante, todos surgen en el contexto de exposición no controlada a la luz solar. Suelen aparecer en áreas fotoexpuestas. Particularmente el vasocelular, a pesar de que es un tumor maligno, tiene un comportamiento relativamente indolente, en el sentido que yo solamente he leído, pero nunca he visto un vasocelular metastásico. O sea, él no hace metástasis. O sea, su comportamiento biológico es localmente agresivo, pero él no hace metástasis a distancia. Por lo tanto, eso hace que tú vas al dermatólogo o al cirujano plástico, te lo operan, te lo quitan y ya se curó. O sea, curiosamente él no hace metástasis y por eso es un tumor maligno, pero de buen pronóstico. Repito, yo nunca he visto que hagan metástasis. Esos sí son agresivos porque se mete epidermis, dermis, invade subcutáneo, por ejemplo, en la nariz, invade el cartílago, en la oreja, y por lo tanto las cirugías suelen ser pues bien profundas para quitar todo el tumor, porque se ulcera, se sobreinfecta eso, hay uno que se meten hasta el hueso,
¿ok? Sí son localmente agresivos, invaden bien profundo, pero no hacen metástasis y eso es una ventaja de ellos. A diferencia de los escamosos y sobre todo los melanomas, que son más peligrosos porque sí hacen metástasis, sobre todo el melanoma. Bien, el otro estrato que sigue es el estrato granular, este que está aquí inmediatamente por encima del estrato córneo. Aquí las células están más aplanaditas y están llenas de un montón de granulitos, por eso se llaman granular. Recuerda que granulosa no, granulosa se encuentra en el ovario y es otro tipo de células totalmente distintas. Bien, esos gránulos bien basofílicos que tú ves aquí están llenos de una proteína que se llama la queratohialina, ¿ok? Granos de queratinina se llaman también. Y también contienen algo que se llama filaggrin, filament aggregating protein, que eso lo que hace es ligar queratina y otras proteínas asociadas a las tonofibrillas. O sea, estos filaggrin van a ser importantes para eventualmente sintetizar este estrato córneo que es resistente y también es impermeable. Bien, las células de este estrato granular también tienen muchos gránulos lamelares que están llenos de esencialmente lípidos. ¿Okay? Esos lípidos hacen que eventualmente el estrato córneo sea impermeable. ¿Okay? Gracias a eso funciona como una barrera que evita la pérdida de agua. Y finalmente, pues, bueno, no finalmente, porque todavía falta bastante. Ve aquí, este es como gris o celeste bien pálido. Ese es el estrato lúcido, ¿ok? Solamente reitero, se ve en la piel gruesa y él sirve para funcionar como un andamiaje que sostiene toda esta columna bien prominente de estrato córneo. Por eso es que nada más se ve en la piel gruesa. Y ves estos sacacorchos aquí, esos son los famosos acrosiringios. Y finalmente acá arriba el estrato córneo ya encontramos células sin núcleos, que son puras células que son citoplasma lleno de pura queratina. También le llaman escamas. Esas escamas normalmente se van recambiando a lo largo, pues, de los días. Son reemplazadas por los queratinocitos que están más abajo. Entonces, estas células del estrato córneo son las que están totalmente queratinizadas y son las que sirven para entonces, pues, protegernos de todos los efectos adversos potencialmente encontrados en el medio ambiente. ¿Ok? Vamos entonces a conocer otra célula importante de este sitio, es que es el melanocito. El melanocito es una célula que coexiste con los queratinocitos, pero su origen embriológico es completamente distinto. El melanocito se origina de la cresta neural y eventualmente migran y algunos se localizan hacia el estrato basal de la epidermis. Importante, no solamente hay melanocitos en la piel, hay melanocitos en muchos otros sitios, por ejemplo la retina, se me ocurre ahorita. Puedes encontrar melanocitos en muchas otras partes, o sea, no, ellos no son residentes exclusivos de la epidermis. Entonces, el melanocito, que tú lo encuentras acá abajo, a veces lo distingo porque son células con un citoplasma claro, pequeñitas, que se encuentran en el estrato basal, o sea, se encuentran hacia acá abajo, hacia la basal, y su función es producir melanina, que la melanina pues la transfieren a sus queratinocitos vecinos para pues entonces protegernos de esos efectos adversos de la luz del sol. Bien, nuevamente, ves acá cómo los reconoces acá abajo hacia el estrato basal. Repito, yo los reconozco porque tienen este citoplasma claro que los rodea y un núcleo chiquitito. Entonces, el melanocito, pues estructuralmente, si tú lo vieras con una ultraestructura, mejor dicho, vieras que tiene un montón de procesos dendríticos o extensiones citoplasmáticas que entonces abrazan a los queratinocitos vecinos. Esos son los que van a transferir entonces el pigmento de melanina. Lo que sí es cierto es que si no hay patología, pues no me es tan importante identificar al melanocito. Pero ¿qué ocurre si yo quisiera, pues, identificarlo? ¿Por qué? Porque, pues, si tú lo ves allí, yo te dije que necesito plasma claro, pero eso no es una regla de oro ni tampoco una regla absoluta. O sea, te puedes decir, ah, sí, este es uno, este es otro, pero realmente eso no es suficiente para identificarlos. Entonces, hay métodos de inmunistoquímica que son útiles para verlos a ellos. Una tinción que se usa con bastante frecuencia es el S100.
El problema, si así lo quieres ver con el S100, que ya conocimos nosotros en las clases anteriores, es que el S100 es poco específico. Por lo tanto, el S100 me va a marcar otras cosas, como las células de Langerhans y las dendríticas, y también los melanocitos. Entonces, hay otros marcadores que son más específicos de diferenciación melanocítica, como por ejemplo el melan A, que el melan A es más útil para este propósito de identificar melanocitos. Pero bueno, realmente con una S100 pues te debe bastar. Eso es importante, por ejemplo, si tú tienes una neoplasia melanocítica, tú quieres identificar melanocitos, tú le pides una tinción de inmuno porque ahí sí es importante, entre otras cosas, cuantificarlos. Bien, así es como se vería estéticamente un melanocito. Está lleno de estas proyecciones, pues, dendríticas que emergen del citoplasma. Entonces, son importantes porque ellos son los que van a transferir la melanina a los queratinocitos vecinos. Esta producción de melanina va a estar llevada a cabo por esta enzima que se llama la tiroquinasa o la tirosinasa. Esa tiroquinasa va a convertir la tirosina, que es un aminoácido, en 3,4 dihidroxifenil alanina o también DOPA, dihidroxifenilalanina. Entonces, eventualmente, esa melanina que se produce va a ser transportada por vesículas de transporte que se llaman melanosomas hacia las puntas de esas proyecciones citoplasmáticas. Eso gracias a transporte del citoesqueleto vía quinesina. Entonces son transferidos esos melanosomas hacia los queratinocitos vecinos. Y eventualmente estos los acumulan y los comienzan a acumular dentro de su citoplasma. ¿Okay? Entonces esa melanina absorbe la luz y eso ayuda a protegernos contra el efecto potencialmente deleterio de la luz solar. Eso es una explicación de por qué tú no vas a encontrar un cáncer de piel en una persona de raza negra. Digo, no es imposible, pero es menos probable, porque su melanina lo protege. Claro, repito, no es imposible, pero sí es poco probable. Sin embargo, agarras una persona albina, ¿ok? Que tú sabes que en Panamá existe la población más grande de albinos del mundo por parte, pues, de nuestros hermanos, esto, estos indígenas cuna. Entonces, pues esa gente, esos cunas albinos, chuzo. Bueno, no los cunas albinos, cualquier albino te hace cualquier cantidad de cáncer de piel porque no tienen melanina que los proteja. Entonces, eso también está descrito. Por lo tanto, en ese sentido, la melanina, pues, es algo bueno, es algo positivo. Eso como que usted ha visto esto que está acá, a la derecha, se llama vitiligo. El vitiligo no es ni infeccioso, el vitiligo no se contagia, o sea, nada, simplemente consiste en la hipopigmentación de la piel, asociada a que el paciente pierde o produce la actividad de los melanocitos. En lo que yo he leído, el vitiligo tiene una función de tipo autoinmune. O sea, hay un ataque autoinmune que una de dos, o mata el melanocito o mata la función de él. Y el paciente poco a poco pues produce menos melanina y se va pues decolorando, se va despigmentando, que sería el término correcto. Entonces, cuando tú quieres diagnosticar esto, sí necesitas ver si hay o no melanocitos. Entonces, ahí sí tienes que indicar un marcador que te sirva para este propósito. Te dije que sería el S100 o el Melan A. Repito, eso no es ni infeccioso, ni se pega, eso no pasa nada. Simplemente es como si tú dejaras cloro y te blanqueas, pues, o sea, ya, hasta llega la cosa. Bien, el asunto con el melanocito, el asunto que es bien curioso, es que él se vuelve maligno con el tiempo si le da chance y forma entonces la neoplasia de la piel más peligrosa de todas, que es el melanoma. El melanoma es importante porque el melanoma es una neoplasia agresiva de la piel. A veces que la gente dice melanoma maligno, eso es una redundancia porque todos los melanomas, todos son malignos. Por lo tanto, eso es una redundancia, ¿ok? Los melanomas eh, guardan relación también con la exposición prolongada con la luz solar. Por eso es que nadie te va a recomendar que tú cojas sol como si fueras una iguana, por supuesto que no. El sol es una estrella enorme que emite radiación. Sí, el sol es bueno, ¿ok?
pero el sol en exceso también es malo, por Dios. Entonces, pues no juegues con el sol es peligroso si tú, pues, le das chance. Entonces, el melanoma se forma de la transformación neoplástica de los melanocitos. El problema es que él invade pronto, surge de su componente intraepidérmico, se mete a la dermis y hace metástasis con mucha violencia, con mucha agresividad. Eso es lo que lo hace él tener un comportamiento anormalmente maligno, anormalmente agresivo. Si tú me pones esto aquí, me parece que es un melanoma, pero sinceramente yo necesito demostrar que esos son melanocitos. Por lo tanto, aquí le mandas tinciones para inmunistoquímica para demostrar que las células neoplásticas son melanocitos. O sea, un S100, un melan A y otra que se llama HMB45. Ves que los melanocitos neoplásicos hasta miran arriba la epidermis. Eso se llama, pues, diseminación pagetoide también. Entonces, esto hay que tener cuidado, ¿ok? Esa es una de las neoplasias que tú no quieres que se te vayan porque el melanoma se pone mal con el tiempo. O sea, de repente el celular crece, se ulcera, se lo infecta, pero si el paciente puede buscar ayuda y pues tiene solución. Pero cuando tú vas a ver el melanoma, si se te pasa, si no lo viste bien chuzo, hace metástasis y algo que se podía haber prevenido, pues por habernos demorado con un diagnóstico equivocado, pues tiene ya una consecuencia catastrófica. Me acuerdo una vez recientemente, por eso no son tan comunes, una paciente que tenía un melanoma, esto era la placa de tórax, la placa de tórax estaba los dos pulmones minados de metástasis, por una cosa impresionante cómo ese tumor hace metástasis, es una cosa diferente, o sea, es un tumor bien agresivo. Los famosos lunares, que pues todos tenemos, también son proliferaciones, pero en este caso proliferaciones benignas de melanocitos. El nombre científico por un lunar es el de nevo, ¿ok? Los nevitos, esos, los nevus, esos son los famosos lunares, pues, que pues ya tú estás bastante familiarizado con ellos. Entonces, pues los nevos, pues, son chiquititos, no tienen cambios, pero cuando un nevo comienza a cambiar, a crecer, a tener otro color, a picar, cualquier síntoma, pues todo síntoma diferente con respecto a un nevo, todo cambio, es meritorio de una evaluación por un dermatólogo. Con las cosas melanocíticas, pues yo creo que no se debería tomar chances. Esas son cosas peligrosas que pues vale más actuar a tiempo. Bien, las otras células que ya conocimos en la clase anterior son las de Langerhans. Recordemos que son células dendríticas con la función de presentar antígenos que se encuentran vigilando nuestra piel por si acaso algo incorrecto o un antígeno se cuela por allí. Entonces, a diferencia de las anteriores, el Langerhans se encuentran en el espesor del estrato córneo. Lo mismo, la apariencia morfológica es inespecífica, algo de citoplasma claro, ahí yo no me fío porque parecen también melanocitos, por lo tanto, pues yo les mando una tinción de inmunistoquímica para verlos adecuadamente. Repito, el problema es que ahora el S100 marca las dos, por lo tanto, pues yo aquí mandaría un melan A para los melanocitos y un S100 si hace falta evaluar la de Langerhans. Yo les digo las básicas nada más, definitivamente hay otras, pero la verdad es que yo no quiero enredarlos con tanto marcador de inmunistoquímica, pues porque en la práctica no se usa tanto. Por ejemplo, ¿para qué las quiero identificar? Pero en verdad de Langerhans no son así que malignas, que hay, yo sé que hay, sí hay histocitosis de Langerhans, etcétera, pero eso es extremadamente poco común, y como es poco común, pues no nos vamos a volcar a estudiar cosas poco comunes. Solamente te digo algunos marcadores que puedes utilizar si tú pues quisieras observarlos. Una cosa que sí es importante es la ubicación de ellos. Ve aquí el melanocito, acá abajo, hacia el estrato basal y la de Langerhans hacia el estrato espinoso. Morfológicamente son igualitas, pero eso sí es importante ubicarlas porque tienen sitios en la epidermis que no son el mismo. Bien, otra que no se ve por HY es la célula de Merkel. Tiene función táctil y función de mecanoreceptor. No las va a ver por HY. Estas son células con diferenciación neuroendocrina. Por lo tanto, son positivas para los marcadores que tú conoces ya, que son la sinaptofisina, la cromogranina y también el CD56. La célula de Merkel hace una neoplasia que también es bien agresiva, ¿okay? El carcinoma de células de Merkel, que ante la duda
ese sí es un diagnóstico de inmunistoquímica, porque ese tumor es un tumor pobremente diferenciado que parece cualquier cosa y es más agresivo que un carcinoma escamoso estándar. Por lo tanto, tocará hacer estudios de inmuno para identificar si el fenotipo es de Merkel o es otra cosa. Entonces ahí sí toca mandarle los marcadores de tipo neuroendocrinos. Bien, también conoces a la dermis ya, es tejido conectivo. Recuerda que hay una dermis papilar, que sobre todo es tejido conectivo de tipo laxo. Aquí hay vasitos chiquititos. Y más profundo está la dermis reticular, que ves que se ven claramente aquí los haces más prominentes de tejido conectivo de tipo denso irregular. Dermis profunda o dermis reticular. Ves que aquí sí hay vasitos entonces, ¿ok? Acá arriba en el epidermis no, pero en la dermis sí encontramos nosotros vasitos. Entonces, importante recordar que entre el compartimiento de la dermis y la epidermis se encuentra la membrana basal, ¿ok? La membrana basal, reitero, va entonces a dividir estos dos compartimientos. Entonces aquí se ve nuevamente la dermis, esta que es la papilar, porque forman las papilas dérmicas, el tejido conectivo laxo, reitero, tienes unos vasitos chiquititos y puedes tener algo de leucocito por ahí, pues, existiendo. Algo, no mucho, ¿ok? Y más profundo, la dermis reticular con su tejido conectivo denso irregular. Bien, esto que está aquí a la derecha, esta cosa toda gris, eso le llaman daño solar. Tiene otros nombres como daño actínico. Actínico quiere decir asociado a luz solar. Y también el nombre que utilizamos nosotros en la patología como tal es el de elastosis solar. Con el tiempo, la luz solar daña la piel y sobre todo daña el compartimento de la epidermis. Todo eso gris que tú ves aquí son fibras elásticas y colágeno que está degenerado. Que la luz solar daña los enlaces de estas fibras y por lo tanto la piel pierde elasticidad y se va degenerando poco a poco y se asocia eso con la aparición de las arrugas, etcétera, entre otras cosas. Entonces, todo esto que está aquí, daño solar, ¿ok? Eso, la luz solar con el tiempo, o sea, sí provoca daño, o sea, no creas que no. Bien, también en la dermis, tanto la papilar como la reticular, encontramos muchos vasitos, como ya te dije. Hay vasitos que son más chiquititos de la dermis papilar, pero entre más profundo tú vas, mayor prominencia tienes de estos vasos. Tienen muchas funciones, sobre todo de función de gases, nutrientes, etcétera, y también pues de proveer calor a esa piel. También tienes acá, por ejemplo, en este corte, tienes la piel por acá arriba, la epidermis, la dermis, tejido subcutáneo. Ves aquí como hay bastantes vasos bien prominentes, sobre todo a la grasa, ¿ok? Eso es un sitio que está bien vascularizado. Por eso es que la vía, con tu de Pharma, la vía subcutánea, es para ciertos medicamentos una vía de elección, porque tú metes la aguja aquí y el medicamento cuando lo inoculas aquí, hay muchos vasos en la vecindad, por eso que es una vía pues preferida para ciertos medicamentos, como por ejemplo la insulina. También encontramos muchos nervios en la dermis, es un sitio que es ricamente inervado. Por ejemplo, tú tienes ahí un montón de glándulas sudoríparas, sebáceas, tienes músculos que tú no controlas y cumplen su función, porque están inervadas por nervios autonómicos. Ya conocemos el tejido subcutáneo, que recordemos que es tejido adiposo, que es grasa, a veces le llaman esto hipodermis, y bueno, es variable, es más abundante hasta cierta parte del cuerpo, y hasta este punto la lección es que esto sí va a estar lleno de vasitos, como este que está acá arriba, ¿no? Por eso es que, repito, la vía esto, subcutánea es importante para ciertos medicamentos como la insulina. Y acabo de ver todo esto que están aquí. Todos son glándulas sudoríparas y esto que está acá es un corpúsculo que más adelante les voy a mostrar. Bien, un segundito aquí para seguir con lo que sigue de la clase y pues esto sigo.
Bien, sigamos entonces y vamos a hablar un poquito de la inervación de la piel. Porque tu piel, pues, es sitio de recepción de muchos estímulos del ambiente. Receptores de temperatura, de dolor, de tacto, de vibración. Toda nuestra piel está revestida de este tipo de estructuras que captan estos estímulos y pues los van monitorizando. Ya hablamos de las células de Merkel, que sienten sobre todo un tacto fino, son mecanorreceptores. Hay terminaciones nerviosas libres, como estas que están aquí, que captan temperatura, captan dolor. Y los que sí vamos a prestar atención nosotros son a los receptores encapsulados. Cada uno de estos que están acá abajo lo vamos a ir viendo uno por uno. Y el primero que vamos a ver es el corpúsculo de Meissner. Mira, es como un nerviecito bastante similar a los nervios periféricos que conocimos nosotros alguna vez, encapsuladito, que se encuentra acá arriba, hacia la dermis papilar, ¿ok? Es un corpúsculo que está encapsuladito y su función es detectar tacto fino. O sea, cuando la piel se deforma un poquito, él lo va a detectar. Ves que son prominentes hacia la piel gruesa, hacia los sitios que son más sensibles, como las puntas de los dedos. Pero cuando tú achurras esta piel, sus capsulitas también se achurran y entonces él capta esa información de presión leve, sobre todo. El otro que te mostré antes, que es como si agarras una cebolla y la cortas, es el corpúsculo de Pacini. Ves que son grandototes y son así como una formación concéntrica alrededor de un axón. Célula de Schwann alrededor de un axón. Repito, son bastante parecidos a los nervios periféricos que nosotros conocimos anteriormente. Entonces, nuevamente, él es un corpúsculo que está encapsulado. Cuando él se deforma, entonces, o se distorsiona, él capta tacto grueso, que ya es un poco más burdo, presión y vibración. Se encuentra sobre todo hacia el límite entre dermis y tejido subcutáneo de la piel, pero también curiosamente encontramos pacini corpúsculos en otros sitios, como el que está acá, en el páncreas. Yo he visto en el páncreas corpúsculos de Pacini, el heterodo dice que hay en las paredes del recto, en la vejiga. Ah, importante que este es un corpúsculo que no solamente vas a encontrar en la piel. Aquí se con mucho más detalle. Teóricamente aquí hay un axoncito y todas las células de Schwann van a rodear a ese corpusculito de Pacini, ¿ok? Yo me lo imagino cuando lo veo así, es como tú cortas una cebolla y la ves así, pues, desde arriba. Sería eso un corte transversal. Normalmente acá el páncreas. Bien, otro que encontramos nosotros son los bulbos de Krauss. Lamentablemente el bulbo de Krauss no he encontrado todavía histología, solamente he encontrado pues estas imágenes esquemáticas. Dicen que solamente el Krauss, que son estos que están aquí, se encuentran, son hacia el pene y clítoris y pues son más sensibles, ¿no? Detectan vibraciones de baja frecuencia. El otro es el de Ruffini, ¿ok? Ruffini me recuerda porque parece como si fuera una pelota de esta de fútbol americano, ¿ok? Él detecta torsión y estiramiento de la piel. Y lo ves, ¿no? Hay que resaltarlo con este verde y él se encuentra, sobre todo, medio profundo en la dermis. Bien, otra estructura importante de la piel son los pelos, ¿ok? Los pelos son sobre todo prominentes hacia el cuero cabelludo, pero virtualmente toda la piel va a tener pelos, salvo estas regiones que tienes aquí, las plantas, las palmas y las plantas, los labios, la parte interna, pero virtualmente toda la piel, fuera de estas excepciones, va a tener pelo. Lo que pasa es que no sé porque pues será pelito que es muy fino, es muy así, muy delgadito, pero de que hay pelo, hay pelos, ¿ok? Eso es parte normal de nuestra epidermis. Bien, esta estructura que desciende acá y se imagina profundo en la piel se llama el folículo piloso, que es el nombre fancy para el pelo, y la dilatación que es más distal se llama el bulbo piloso. Y esta estructura que ve aquí como chocolatita, ese es el pelo como tal, ¿ok? Esto, recuerda que eso es pura queratina. Entonces ves el pelo, porque ves el folículo piloso, es el bulbo piloso que es más distal, y ves muy importante que él se encuentra en relación con este músculo liso que está acá. Ese músculo liso es el que le llaman el músculo erector del pelo.
que guarda relación con esa piel, pues, de gallina. Bien, nuevamente acá, en el folículo piloso, ves la dilatación terminal que se llama el bulbo piloso, y aquí está el pelo como tal. Importante veas cómo el pelo se encuentra en relación con las glándulas sebáceas. Por eso que le llaman también unidad esto, eh, pilosebácea. Y ves acá abajo este paquete de músculo liso que descansa por debajo de ellas. Este es el músculo erector del pelo. Bien, del pelo hay muchas otras cosas que hablar porque el pelo es una estructura histológica compleja. Pero repito eso, pues eso es más para la gente que hace dermatopatología. Yo no voy a ponerme en eso, pues porque pues eso será muy avanzado. Ya si tú quieres entrar en estas áreas más, más después, iba a decir, después en tu carrera, pues puede que si te interesa la conozcas. Pero hasta este punto, pues, con que sepas eso, por el momento es suficiente. Ya después, si en derma, etcétera, esas cosas se deben tratar con más detalle. Bien, otra estructura que también es queratina es la uña o las uñas, ¿ok? Las uñas se encuentran en la superficie dorsal de nuestras falanges distales, ¿ok? Entonces, la uña, ves que aquí está cubierta por un plieguecito de piel. Esta es la cutícula, ¿ok? Y por encima de ella está el eponiquio, esto que está aquí, este pliegue de piel. Importante porque tú vas a conocer ese eponiquio cuando veas, por ejemplo, en tu curso de propedéutica. Cuando hablan de los dedos en palillo de tambor, estas estructuras pues se alteran, ¿ok? Los dedos te hablan mucho de enfermedades, sobre todo a nivel de tipo cardiovascular. Entonces, en esta imagen tan bonita de aquí, no sé cómo se llama este corte, pero les quedó súper bien. Ves que tienes la uña como tal, que descansa sobre el lecho unguial, para que esto es pura queratina. El plieguecito de piel que está por encima de la uña es el eponiquio y el borde libre de la uña se va a llamar el hiponiquio. ¿Ok? Entonces, otra estructura que nosotros ya conocimos de la clase anterior es la glándula sebácea. ¿Ok? Recordemos que una clásica glándula con unidades secretoras morfológicamente tipo alveolar. Recordemos que ves las células que la componen, los cebocitos. Son células con un abundante citoplasma espumoso. Ves que hacia la periferia el núcleo es redondo y lo retienen. Y entre más la célula se acerca al ducto, el núcleo hace más pignótico, más chiquitito, y poco a poco pues se va perdiendo. Y cuando el núcleo se pierde, entonces la célula se vacía por completo hacia su ducto de secreción, que suele acompañarse con el pelo. Por eso es que si tú no te lavas el pelo por muchos días, el pelo se te va a poner grasoso, ¿ok? Y esa grasa viene de aquí, de tus glándulas sebáceas. Eso es perfectamente normal, porque lo que no es normal es que no te laves el pelo, ¿ok? Pero el pelo se va a poner grasoso en unas personas más que en otras, pero en todas se va a poner grasoso. Habiendo dicho eso, recuerda que el mecanismo de secreción de la glándula sebácea es de tipo holocrino. Y este fabuloso cuadrito es para que recuerdes los tipos de glándulas exocrinas, en este caso las simples. La sebácea es de este tipo, ¿ok? Alveolar de tipo ramificada, pero simple porque solamente va a tener un solo ductito excretor. Como te dije ya, la glándula sebácea, su tipo de secreción es la clásica secreción de tipo holocrina, no la secreción, el mecanismo de secreción. Vemos que hacia la periferia de la glándula encontramos células de tipo basal. Recuerda que como es epitelio todo esto, siempre se está pues regenerando con cierta velocidad y eventualmente ves los que tienen mucho citoplasma espumoso abundante son los cebocitos. El citoplasma de ellos está lleno de un montón de lípidos. Ves que hacia la periferia el cebocito, el núcleo es redondito y entre más te acercas al centro de la glándula, el núcleo se hace como achurradito, como si fuera una pasita y se pone más oscurito. Eso es lo que se llama pignosis, hasta que eventualmente el núcleo se pierde. Eso es parte de la diferenciación terminal del cebocito. Una vez que ocurre esto, la totalidad del contenido de la célula, junto con el citoplasma, se libera hacia el ducto y se destruye toda la célula. ¿Okay? Por eso se llama secreción de tipo holocrina. ¿Okay? Aquí ves cómo se vacía todo el ducto de secreción que se comparte también con el pelo. Recuerda que por eso le llaman a esto unidad
pilosebácea. Bien, el sebo pues no es malo, tiene funciones de tipo antimicrobiana, antifúngica, mantiene el microambiente pues de estas estructuras óptimas, sobre todo en la cara donde son más abundantes las glándulas sebáceas. Pero bueno, el problema es cuando el ducto de secreción o de excreción se obstruye el folículo piloso, ya sea porque produces mucho sebo o que produces mucha queratinización, se obstruye y entonces el sebo se acumula en la misma glándula, que se acumula tanto que se vuelve un sitio para sobrecrecimiento bacteriano y entonces ocurre lo que tú le llamas acné, porque vienen las bacterias, se inflama eso, se pone todo rojo, se forman esos comedones llenos de neutrófilos inflamados y eso es lo que forma el famoso, pues, o infame, el infame acné. Es una enfermedad derivada de la glándula sebácea, ¿ok? Y el último anexo que conoceremos nosotros es la glándula sudorípara. ¿Ok? Recuerda que se encuentran profundo en la dermis, son clásico epitelio cúbico estratificado y producen sudor. Hay dos tipos, las ecrinas y las apocrinas. Las glándulas ecrinas están pues en todo el cuerpo, sobre todo se encuentran muchos en las plantas y las palmas, porque ahí pues uno suda bastante. Yo no sé cómo calculan esto, pero dice que uno suda aproximadamente 10 litros al día en promedio. Repito, yo no sé cómo calculan eso, o sea, no se me ocurre cómo lo harán. Del punto de vista morfológico, recuerda que la glándula sudorípara-ecrina tiene una porción secretora enrolladita, tipo coil. Y aquí ves con más detalle ese fenómeno de epitelio cúbico estratificado. En esta piel gruesa, como te dije, tú vas a encontrar más prominencia de glándulas de tipo ecrina. Y aquí están acá abajo, bien, bien profundo en la dermis, el montón de glandulitas sudoríparas ecrinas. Bien, tú vas a encontrar aquí tres tipos de células, las que son más claritas, que son más luminales, que producen el sudor, hacia la periferia cuentan unas más oscuras y rodeando la membrana basal, las miopiteliales que se contraen y eyectan la secreción por medio del ducto. Y esto por acá, pues, me gustaría preguntarlo en vivo, pero no se va a poder. Esto es un corpúsculo de Pacini. Entonces, ves, este es el ducto excretor de la glándula sudorípara ecrina. Tiene muchas bombas iónicas que manejan, sobre todo el sodio, lo secretan o lo reabsorben dependiendo de, y eso entonces regula los niveles de sodio en el sudor. También el sudor, pues, va a eliminar ciertos desechos metabólicos a través de él y también exceso de sal. Por eso es que el sudor, pues, también es importante para la regulación de este tipo de eventos. Finalmente están las glándulas sudoríparas apocrinas. Se caracterizan porque tienen un citoplasma abundante, rosado, eosinofílico bien prominente y muchos gránulos, intensamente eosinofílicos hacia el lumen de ellas. Ves que son bien, 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 bien rosaditos, son bien características ellas. Bien, nuevamente acá la glándula apocrina, ves que el citoplasma es abundante y bien eosinofílico, y ves que hacia la superficie de ella, hacia el ápice, ves esa vesícula de secreción a nivel apocrino. La glándula apocrina se encuentra sobre todo en la piel de las axilas y la piel perianal. Es importante que este sudor no es que huele mal, sino que lo que huele mal es la sobreactividad bacteriana en estos sitios. ¿Ok? Entonces, esta tiene otra ubicación anatómica en relación con su hermanita, la ecrina. Muy bien. Vamos a una pausa aquí entonces de unos 4 o 5 minutos y vamos a seguir con el tema este de la mama para ya finalizar con este asunto de sus clases teóricas.
Bien, ahora sí vamos a discutir entonces este tema de la mama. Bueno, la mama es importante pues porque a pesar de que pues no recibo una clase como tal, porque yo diría que la histología es relativamente sencilla, o la patología no. Patología bien complicada, bien heterogénea. Y bueno, ya con un poquito de experiencia, pues se ve más manejable, pero eso no quiere decir que sea fácil, ¿no? Y la mama es importante porque usted sabe que los carcinomas de mama son estadísticamente los más, eh, número uno, el más común, y es el que también tiene la mayor mortalidad. Por lo tanto, pues es importante esto, conocer la histología para poder hacer los diagnósticos. Yo no sé si lo he dicho antes, pero lo voy a decir ahorita. Todos los cánceres, sin excepción alguna, todos son diagnosticados por un patólogo. ¿Ok? Ese es nuestro trabajo. El cáncer no lo diagnostica ni un radiólogo, ni un oncólogo, ni un cirujano. El diagnóstico es del patólogo. Por eso es que es fundamental conocer la histología. Por eso es que yo sé histología. ¿Ok? Porque para mí eso es necesario para trabajar. Bien, la mama va a tener una clásica estructura de una glándula exocrina compleja, muy similar a lo que nosotros conocemos, por ejemplo, cuando hablábamos de las glándulas salivares mayores. Vamos a tener una especie de arbolito que conecta con unos ductitos que se llaman los ductos lactíferos, que son los que deben eventualmente eyectar leche hacia el pezón. Esos ductos lactíferos se van a ramificar en unos ductos más chiquititos que van a terminar en unas unidades que se llaman la unidad lobular ductal terminal. Allí entonces se va a producir la leche. Todas estas estructuras van a estar separadas de lóbulos por tejido conectivo y particularmente en la mama, pues encontramos cantidades variables, pero siempre existentes, de tejido adiposo. ¿Ok? Al principio se agarra a dos niños chiquititos, una niña y un niño de 5 años, pues el tejido mamario es igualito, es idéntico, ¿no? Es igualito. Ya después, con la estimulación estrogénica, entonces la mama de la mujer con el tiempo va a cambiar. El estrógeno hace que el sistema ductal se alargue y también que se acumule mucha más grasa en esta zona. ¿Ok? Ese fenómeno se va a acentuar más todavía con el embarazo debido a, lógicamente, la estimulación hormonal. Es importante conocer que esta región de acá que produce la leche, se llama la unidad lobular ductal terminal. ¿Ok? La unidad lobular ductal terminal. Es un sistema de muchos ductitos, ¿ok? Muchos ductitos que son pues glandulitas que conectan entonces con estos ductos excretores que son más largos. Entonces, todos esos ductitos mamarios, esto es una regla de oro aquí, van a estar rodeados por un epitelio de dos capas, ¿okay? Un epitelio que es cúbico hacia la luz del ducto, o sea, luminal, y un epitelio periférico de tipo mioepitelial, una capa de células mioepiteliales. Eso es fundamental tenerlo bien en cuenta. Para que lo veas acá entonces, estos son la TDLU, la unidad ductal lobular terminal, que ves que son glandulitas, ductitos, que están ordenados o dispuestos como en forma de bolita, ¿ok? O sea, están bien ordenaditos, a pesar de que hay muchas glandulitas, están bien ordenaditos. Eso te lo digo yo, ¿por qué? Porque cuando tú ves esto, cuando tú ves un cáncer, en el cáncer las glándulas están dispuestas todas aleatorias. Hay mucha abundancia de glándulas metiéndose, glándulas infiltrando, pero aquí no, aquí las glándulas están bien ordenaditas, formando estas especies de lobulitos. Y lo otro que tienen es su relación con su ductito. Ahora, cuando yo bajo en el microscopio y evalúo con más detalle estas glándulas, veo que tienen por lo menos dos capas de células. Una capa de epitelio ductal luminal y hacia la periferia encontramos esta célula que tiene citoplasma así aclarado, abundante. Esta que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí. Esa es la capa de células mioepiteliales. Esa es fundamental porque ante la duda, si yo tengo duda que lo que estoy estudiando es una neoplasia benigna o maligna,
porque hay neoplasias benignas que imitan malignidad. Si yo demuestro que hay presencia de células miopiteliales, ese ducto, por muy feo que sea, ese ducto va a ser benigno, ¿ok? Cuando yo veo células miopiteliales, quiere decir que se está conservando la integridad de la membrana basal y por lo tanto el asunto no está infiltrando el estroma. Por eso es que es importante, fundamental, que nosotros identifiquemos esta capita de células mioepiteliales. Lo mismo que siempre acá. Si tienes la experiencia y estás seguro de lo que estás haciendo, tú las puedes identificar perfectamente por H y E. Se puede. Pero en el caso de la duda, tú puedes indicar estudios de inmunistoquímica que te van a ayudar a ver esas células miopiteliales. Hay varios marcadores que sirven para ese propósito. Los que a mí me gusta más usar, porque me parece que son más fáciles de interpretar, son el P63 y el HHF35. Son marcadores que te resaltan la presencia de células miopiteliales. Si son positivos, el ducto es benigno, en el contexto de una adenosis, que es una proliferación ductal benigna. Si no hay miopitelial, quiere decir que lo que estamos estudiando es un carcinoma de tipo invasor. Hay otros como la CK5-6 y la calponina, que también sirven para este propósito de ver miopiteliales, pero el asunto con esos marcadores es que tiñen otras cosas y te queda todo el tejido chocolate y entonces la interpretación es más engorrosa. O sea que son marcadores pues menos específicos. Pero bueno, en ausencia de recursos, eh, todos ayudan, todos aportan. Bien, esto que está acá sería el pezón. El pezón y la areola son estructuras con epidermis que tiene bastante melanina, eso es normal en esa área, y bastante también esto, músculo liso, ¿ok? Músculo liso y bastante melanina. También encuentras acá estos ductos, esos ductos se llaman los senos lactíferos, que son entonces los que llevan leche, pues, durante lo que se produce durante el embarazo y el puerperio. Aquí también hay bastante tejido conectivo y bastante, pues, como te dije, estructuras, músculo liso que me gustaría enseñártelas, pero en esta imagen, pues, no se ve muy bien. Del punto de vista patológico, ¿por qué yo necesito saber esto? ¿Por qué yo, cuando hay un cáncer de mama, debo evaluar el pezón? Porque eso ocurre esto que está acá. O sea, esto que está acá involucra una piel, todo esto que está acá es el extracto, esto es está ulcerado, esto, ¿eh? Esto es un montón de neutrófilos, debris celular, eso es una ulceración. Y ves la epidermis. La epidermis está ocupado por estas células grandototas, atípicas, con abundante citoplasma. Eso es lo que le llaman diseminación pagetoide. Eso quiere decir que el carcinoma de mama se extendió hacia la epidermis de la areola del pezón o hacia la piel de la mama. O sea, esa diseminación de tumor hacia la piel, eso le confiere al tumor un estadiaje mucho peor, o sea, es un tumor mucho más agresivo. Por eso en esas piezas quirúrgicas también hay que evaluar la integridad de la piel. Ante la duda, no sabes qué, si esto es epidermis, es queratinocito, es tumor, estas células marcan CK7, ¿ok? El queratinocito no marca CK7, la célula neoplásica de la enfermedad de Paget, la diseminación pagetoide, perdón, sí va a ser CK7 positiva, ante la duda. Y lo otro es que esta diseminación pagetoide, irónicamente, tú pensarías que es más o es propia de los carcinomas invasores, pero no. Esto se ve más que todo en los carcinomas ductales in situ. Ellos son los que suelen hacer este tipo de diseminación hacia la epidermis. Eso es curioso, ¿no? También para que lo apuntes por ahí. Bien, en respuesta a la gran estimulación hormonal, durante el embarazo, lógicamente, la mama va a sufrir un montón de cambios, sobre todo cambio tipo hiperplásico, ¿ok? Va a haber aumento en la cantidad de unidades ductales. Eso por la influencia del estrógeno, principalmente la progesterona, prolactina, entre otras hormonas. Entonces, los ductos comienzan a proliferar mucho,
a veces que tú lo ves así súper compactos, súper empacados, y tú dices, chuzo, esto es un carcinoma porque veo mucha glándula, me preocupa, me, me, me parece que esto puede ser algo maligno. Pero bueno, recuerda lo que te dije antes, te vas a buscar los miopiteliales y están presentes. Simplemente esto es una proliferación ductal propia de la estimulación hormonal que ocurre durante el embarazo. Por lo tanto, te reitero, es importante mantener bien clara la máxima esa de la presencia de células mioepiteliales. Es una máxima aquí, o sea, es una cosa que chuzo, evita problemas si sabes lo que estás haciendo. Bien, también hacia el final del embarazo y al puerperio, ves estos ductos dilatados dentro de la mama. Esos ductos están llenos de algo que se llama calostro. Ese es otro concepto que tú estudias en pediatría obstetricia. Calostro es la primera leche que produce la mamá, que esa leche está llena de proteínas, leucocitos, y es un alimento para el bebé súper eficiente. También tienes IgA, que eso le transfiere inmunidad a el bebé. Por eso es que cuando tú ves pediatría, te van a decir, pues no pediatría, tú lo escuchas en todos lados, la relevancia de la lactancia, pues, materna. Bien, como te dije, esto sí es importante para tu formación, porque las cosas neoplásicas, pues, son lo de hoy en día. O sea, el cáncer no va para ningún lado. El cáncer llegó para quedarse y ciertos cánceres nosotros lo tenemos en una raya medible. ¿Ok? Por ejemplo, el cáncer cervicuterino, gracias al PAP, tiene cierto control. Los cánceres gastrointestinales, gracias a la endoscopía, tiene cierto control. Un cáncer de piel se ve con el ojo desnudo, ¿ok? Es evidente, por lo tanto tiene cierto control, pero con la mama el asunto es un poquito más reservado, porque en la mama pues no hay forma de abordar la lesión precursora como tal. Aún no tenemos una prueba así de tamizaje. Sí existe la mamografía, pero la mamografía pues a veces detecta enfermedades que ya están muy avanzadas. Por lo tanto, tanto como tamizaje y como prevención no está en ese nivel. Por lo tanto, la mama, al tener este tipo de neoplasias que son agresivas y hasta cierto punto impredecibles, tiene alta mortalidad, por eso se lleva el primer lugar. Ese es el problema con el cáncer de mama, que lógicamente es más común en mujeres, pero también puede existir cáncer de mama en hombres. Hay muchos tipos histológicos de cáncer de mama. El más común, esto se lo apuntan, es el carcinoma ductal infiltrante. Esto que tienes aquí. Los ductos que están metidos en el estroma, eso es clásico de un carcinoma ductal infiltrante. Cuando esos ductos infiltran, al estroma no le gusta y el estroma reacciona. Entonces, esa reacción del estroma es lo que nosotros le llamamos la reacción de tipo desmoplásica. Eso es lo que genera una imagen clínica de una masa palpable. Bien, probablemente cuando una paciente mayor tenga una masa palpable, es probable que ya tenga una enfermedad avanzada. Por eso es que eso y que la palpación y la cosa, pues eso no, o sea, es una verdad exagerada por parte de los medios. O sea, la prevención con las mamas, pues aún sigue siendo medio complicada, medio controversial. Habiendo dicho eso, no todas las masas de la mama son cosas malignas. Para esto tenemos que estudiarnos una otra clase que habla sobre la mama, ¿ok? Porque en la mama hay enfermedades tanto benignas como malignas. Enfermedades benignas que hagan masa. Uf, facilito los fibroadenomas, que son extremadamente comunes en las mujeres jóvenes, son perfectamente benignos. Uf, nosotros yo ahí en el hospital tenemos fibroadenoma de vicio. No sé, los expertos en los fibroadenomas, los tumores filoides, están los cambios fibroquísticos, que son enfermedades benignas que hacen masas y por lo tanto imitan el comportamiento clínico de un carcinoma o un tumor maligno de la mama. Entonces, pues, es importante que no todo es cáncer, que también hay patologías benignas y también es importante decir, sí, es importante decir si algo es maligno, pero también es importante decir si algo es benigno. El problema con este carcinoma infiltrante, el ductal, es que el tipo hace metástasis, se porta mal, se va a pulmón, cerebro, he visto en hueso, he visto en endometrio también. O sea, es un tumor foco, es un tumor
agresivo, que es un tumor que es bien bravo, ¿ok? La terapia pues suele ser bien agresiva. La mastectomía es algo difícil de digerir. Por ejemplo, yo soy hombre y tú me dices a mí que yo tengo, bueno, yo no me uso ejemplo a mí porque nadie quiere eso. Tienes un paciente, o sea, un tío, pues. Los tíos siempre están por ahí mal puestos y el tío le sale un tumor en el testículo y el tratamiento consiste en la cirugía, hay que quitárselo, pues. Bueno, normal, le quitas un testículo y le queda el otro, total que eso no se ve, total que eso nadie lo sabe, pero no es lo mismo con la mama, ¿ok? Una mujer le hace una mastectomía y eso tiene una consecuencia, una connotación sociocultural, emocional, psicológica bien importante. Por eso es que también el tratamiento se demora en base a ese tipo de elementos. Por eso es que esto requiere un abordaje multidisciplinario. Entre otras cosas, pues lógicamente dentro de los carcinomas invasores hay carcinomas invasores que son agresivos y otros que son muy agresivos, extremadamente agresivos. Para eso es importante establecer un grado histológico. El grado histológico de los carcinomas invasores de mama se basa en tres variables. La formación de ductos, que aquí sí forman, que a veces que son puras células que infiltran libremente, el polomorfismo nuclear, y lo otro es la cuenta de mitosis. Hay que contar mitosis por milímetro cuadrado o en 10 campo alto poder. Lo otro que hay que ver con estos tumores es el estatus de los receptores hormonales, R y PR, y el estatus del HER2, lo llaman el HER2. ¿Por qué? Porque en base a los resultados de eso, la paciente será candidata a terapia hormonal. ¿Ok? Entonces, al paciente le va mejor. Entonces, hay tumores que son triple negativos, que son receptores estrógeno negativo, receptores progesterona negativo y HER2 negativo, y por lo tanto, pues esa paciente va a tener un pronóstico mucho peor, son los triple negativos. Todas estas cosas son importantes evaluarlas en estos tumores de la mama. O sea, recuerda que un diagnóstico no es cáncer de mama, hay que establecer un tipo histológico para que se te meta en el cerebro, asumiendo que te queda algo de cerebro estructura del partido. El tipo histológico más común es el carcinoma ductal infiltrante. Bien, este que está acá, sin temor a equivocarme, ves que es una proliferación que expande el ducto, pero se limita a él. Esto, sin temor a equivocarme, es un carcinoma ductal in situ. Ves que la periferia tiene estas células con un citoplasma claro, abundante. Son las células miopiteliales. Si están conservadas, quiere decir que el tumor está in situ, ¿ok? Por lo tanto, este tumor, a pesar de que es un tumor maligno, su pronóstico es mucho mejor que el de un invasor, porque como esto está in situ, recuerda que en el epitelio no hay vasos, por lo tanto, la probabilidad que haga metástasis es virtualmente de cero. Lo que te quería mostrar es esto que está aquí, esto que está acá, esto que está acá. Eso bien basofílico, bien morado. Eso es lo que se le llama una microcalcificación. Eso es lo que detecta el mamógrafo. ¿Por qué ocurre la microcalcificación? Porque el tumor prolifera tanto que excede el aporte sanguíneo y entonces hay células tumorales que se quedan sin sangre y por lo tanto se mueren. Eso se llaman necrosis tumoral. Entonces, cuando la célula muere, la membrana plasmática se rompe, se liberan los fosfolípidos y sus ácidos grasos, y los ácidos grasos son afines por la sal de calcio. Entonces, entre más ácido graso libre yo tengo, mayor afinidad por sal de calcio habrá, hasta que estas se acumulan y forman esta bola o esta estructura que es pura calcificación, puro calcio acumulado. Entonces, las calcificaciones se asocian con las neoplasias debido a eso que te acabo de mencionar. Entonces, el problema es que, pues, si tú detectaste esto en una mamografía y ya es un carcinoma, pues no es que preveniste mucho. Habiendo dicho eso, pues es lo que hay hasta el momento. Habiendo dicho eso, también hay neoplasias benignas que pueden hacer microcalcificaciones. Por lo tanto, un estudio de mamografía sospechoso, pues, amerita corroboración histopatológica, ¿ok? Eso no está en discusión. Lo mismo, ¿no? Tienes un ducto normal
con su capa de células mioepiteliales conservada. Hay cambios tipo hiperplasia ductal, también hay que saber verlos, ¿ok? Eventualmente la hiperplasia puede progresar y se transforma esto en un D6. Un D6S es un ductal in situ carcinoma, ¿ok? Ductal carcinoma in situ, mejor dicho. ¿Ok? Puede ocurrir. Dale chance a eso y entonces el ductal in situ te va a hacer una invasión y eventualmente se va a convertir esto en un carcinoma invasor como tal. La idea de todo esto es evitar llegar a estas etapas, evitar llegar al carcinoma. Se trata, pero aún pues el tamizaje no es 100% perfecto, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Pero es para que tú veas, mira, esto no ocurre un día para otro, ¿ok? Hay una progresión de la enfermedad, también hay un componente heredofamiliar importante, o sea, si tu mamá tuvo cáncer de mama, tú tienes más probabilidad de desarrollarlo. Hay un componente genético importante que pues no se puede evitar. Por ejemplo, los cánceres de mama se asocian mucho a la mutación de los genes BRCA1, BRCA2, le llaman BRCA1, BRCA2. O sea, si tienes esa mutación, pues eh, la tienes, o sea, eso no es que se puede evitar. Entonces, cada vez más lo que se define con respecto a estas cosas es el perfil molecular de las neoplasias. Eso es parte de la patología molecular, o sea, ya estamos viendo las cosas a un nivel de tipo molecular que complementa la morfología, la inmunohistoquímica, etcétera, y eso ayuda entonces a tratar de dar un pronóstico de la enfermedad y si hay mutaciones, dar terapias dirigidas. Hacia allá va esto, ¿no? Entonces, mira, yo me he tomado aquí como unos 15 minutos para hablar de esto, pero esto es más que todo patología, es para que tú veas, si tú sabes histología, después todo lo que potencialmente puedes realizar en el futuro, ¿ok? Llegan a las piezas de mama y también es importante evaluar qué es el tumor. Todo esto blanco no, todo esto blanco es fibrosis, ¿ok? Y lo azul es un tinte que el cirujano usa para identificar el ganglio centinela. Él tiñe el tumor y el tumor, perdón, el tinte se disemina por los ganglios, perdón, por los vasos linfáticos y eventualmente llega a un ganglio linfático. Ese ganglio linfático es el ganglio centinela. Es el primer ganglio linfático al cual el tumor drena. Entonces, es el que uno evalúa para ver si hay metástasis o no. Entonces, este que está acá en el centro, ese es el tumor. Tumor irregular, bordes infiltrantes, se palpa. Entonces, eso es lo que yo voy a cortar para evaluar en el microscopio. O sea, todo esto tú lo vas integrando si sabes anatomía, sabes histología, sabes patología. O sea, esto por eso que esto es un nivel pues más avanzado, ¿no? Esto tú lo agarras después cuando ya tienes tus conceptos de medicina pues lo bastante o lo más sólido posible. Lamentablemente, pues llega esto, ves que es un tumor evidentemente infiltrante, ves que se mete a la grasa, carcinoma ductal infiltrante, hace ductitos, hazle a mi epitelio a ver que es negativo, a ver que es negativo, evidentemente maligno. Repito, hay que hacerle el ER, el PR y el HER2 para ver si la paciente es candidata a, pues, terapia hormonal. ¿Te acuerdas que había tinta acá? Tinta aquí sobre todo verde en el margen. Eso es para evaluar los márgenes quirúrgicos del tumor. Y ves que aquí el tumor está en contacto con el margen, o sea que el margen está positivo. O sea que la paciente pues se quedó con tumor dentro de su mama. ¿Okay? Esto morado que tú ves, eso ocurre cuando el tumor lo queman con algo que se llama cauterio. Búscalo en internet que es el cauterio. Cauterio tú lo vas a después conocer cuando rotes cirugía general. El cauterio rompe el tumor y las células tumorales rotas se ven así. Se llama artefacto de cauterio, valga la redundancia. Y el tumor está en contacto con la tinta. Repito, reitero, es importantísimo que tú reportes en tu informe patológico el estatus de los márgenes quirúrgicos. Y finalmente, esto también viene con ganglio centinela, ves el ganglio acá y ves las células tumorales acá hacia la cápsula y el seno subcapsular. O sea que ese tumor está metastásico y por lo tanto el pronóstico es mucho más reservado. Esto es mío, por cierto, esas fotos todas son mías. ¿Sabes? Esto ocurre aquí en Panamá, no creas que no ocurre, ¿ok? La gente cree que aquí en Panamá uno no se hace medicina, pero estás totalmente equivocado. La otra gente no hace otra cosa, pero aquí en los centros grandes sí nos toca hacer
y al que le gusta bien, pues porque pues, es un trabajo importante. Listo, muchachos, pues revisen esto con calma y tienen preguntas, dudas, pues me avisan y yo si está dentro de mis capacidades, pues lo trataré de resolver. Chao.